El reino medo, que perduró poco más de un siglo, ocupa un lugar único en la historia del mundo antiguo. Surgió en los márgenes del poderoso imperio asirio, solo para convertirse en su principal sepulturero y poner fin a la hegemonía de Mesopotamia, que había perdurado durante siglos. Como el primer gran imperio iraní, Media estableció un precedente político y cultural que sus sucesores directos, los persas, heredarían y llevarían a una escala mundial. La historia de Media es el relato de una transformación de tribus dispersas en una potencia imperial, una historia que debe reconstruirse a través de los testimonios de sus vecinos y enemigos, ya que los medos no dejaron ningún registro escrito. Al cambio entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, nuevas tribus llegaron a la meseta iraní desde el norte, probablemente procedentes de las estepas de Asia Central. Estos eran pueblos indoiranios, entre los cuales se encontraban aquellos que la historia recuerda como los medos. Se establecieron en la parte noroccidental del actual Irán, en la región montañosa de Zagros, que ya estaba habitada por pueblos autóctonos como los gutios, los lulubi y los casitas. Los recién llegados se mezclaron poco a poco con la población local, adoptando y adaptando su cultura. Los medos aparecen por primera vez en el escenario histórico en el siglo IX a.C., en los anales del rey asirio Salmanasar III. Durante los siguientes 2 siglos, las fuentes asirias describen una tierra fragmentada en un mosaico de entidades políticas. En aquel entonces, Media era un tapiz compuesto por decenas de pequeños principados, cada uno gobernado de manera independiente por caudillos locales. Los asirios se referían a estos gobernantes como Belali, que puede traducirse como Señor del Asentamiento. Solo en las inscripciones del rey Sargón II se mencionan más de 50 de estos jefes medos. Para el imperio neoasirio, entonces en la cúspide de su poder, estos principados montañosos dispersos eran blancos de incursiones saqueadoras. La política asiria hacia Media no tenía como objetivo la conquista total ni la integración. En cambio, los asirios emprendían expediciones punitivas regulares destinadas a devastar la tierra, tomar prisioneros e imponer tributos onerosos. Para los asirios, los caballos medos tenían un valor especial, ya que eran célebres por sus cualidades en el combate y resultaban imprescindibles para mantener la fuerza del ejército asirio. Los relieves de los palacios asirios suelen mostrar a tributarios medos conduciendo magníficos corceles hasta el trono del rey. A pesar de la brutalidad de estas campañas, los asirios nunca lograron establecer un control total sobre todo el territorio de Media. Sin embargo, esta constante presión externa tuvo consecuencias imprevistas para Asiria. La amenaza incesante de un enemigo común se convirtió en un poderoso catalizador que impulsó a las dispersas tribus medas hacia la unificación. Al intentar debilitar a Media, la propia Asiria estaba sentando las bases para el surgimiento de una potencia que, en última instancia, provocaría su destrucción. La cuestión de cómo exactamente llegaron a unirse las tribus medas es una de las más complejas en el estudio de su historia, debido a las discrepancias fundamentales entre la tradición griega y las pruebas halladas en las fuentes cuneiformes. La versión más conocida y coherente de los hechos fue presentada en el siglo V a.C. por el historiador griego Heródoto. Según su relato, después de que los medos derrocaron el yugo asirio, la anarquía reinó en sus tierras. En aquel entonces, surgió entre ellos un hombre sabio y justo llamado Deioces. Habiéndose ganado la reputación de juez incorruptible, dejó deliberadamente de resolver disputas, lo que provocó tal caos que los medos lo eligieron voluntariamente como su rey para que pudiera restablecer el orden de una vez por todas. Al convertirse en monarca, Deioces unió a todas las tribus, fundó la magnífica capital de Ecbatana, la actual Hamadán, e instauró un estricto ceremonial cortesano, distanciándose del pueblo y reforzando la autoridad central. Heródoto atribuye a Deioces un reinado de 53 años, que concluyó hacia el año 647 a.C. Los textos asirios contemporáneos presentan una imagen completamente distinta. Sí mencionan a un hombre con un nombre similar, Dayuku. Sin embargo, no se le presenta como un gran rey unificador, sino simplemente como un gobernante menor de una de las regiones.
Es más, no aparece como un libertador de la opresión asiria, sino como un participante en intrigas locales. En 715 a.C. fue derrotado por el rey asirio Sargón II, hecho prisionero y exiliado a Siria junto con su familia. Las fuentes cuneiformes no contienen evidencia de un reino medo unificado durante este periodo. La región permaneció políticamente fragmentada. Una contradicción tan flagrante lleva a la mayoría de los estudiosos contemporáneos a considerar el relato de Heródoto no como un registro histórico, sino más bien como un mito político sobre los orígenes del Estado. Este elegante relato de una monarquía nacida del anhelo de justicia probablemente refleja la ideología del posterior imperio aquemenida persa. Habiendo heredado el poder de los medos, los persas tenían un interés particular en presentar toda la tradición imperial iraní como fundada en la ley y el orden, en contraste con el gobierno tiránico de los asirios. En realidad, la unificación de Media probablemente no fue una elección pacífica, sino un proceso largo y tumultuoso de conquista y sometimiento, llevado a cabo por uno de los gobernantes posteriores. El verdadero fundador del Imperio Medo fue el rey Siácares, quien reinó aproximadamente desde el año 625 hasta el 585 a.C. Fue su liderazgo lo que transformó a Media en una potencia dominante en el antiguo cercano oriente. Siácares heredó el trono después de que su padre, Frabartes, muriera en una guerra fallida contra Asiria, según Heródoto. Los primeros años de su reinado estuvieron dedicados a consolidar el poder dentro del país. Puso fin al dominio de las tribus escitas, que habían irrumpido desde las estepas asiáticas y gobernado la región durante casi 3 décadas. Siáxares no solo culminó la expulsión de los escitas, sino que también aprovechó la amenaza persistente que representaban para reforzar la disciplina y la preparación para el combate dentro del ejército medo. Su innovación más significativa fue una reforma militar. Transformó la desorganizada milicia tribal en un ejército regular dividido por ramas de servicio, en lanceros, arqueros y caballería. Así comenzó el surgimiento de Media como un actor activo en la política regional. Después de haber formado un ejército poderoso, Siáxares esperó el momento oportuno para atacar a Asiria. Tras la muerte del último gran rey asirio, Asurbanipal, el imperio se sumió en un torbellino de guerras civiles y rebeliones. Aprovechando la oportunidad, Siáxares forjó una alianza estratégica con el rey babilonio Nabopolassar, quien había iniciado una rebelión. En el año 614 antes de la Era Común, las fuerzas medas capturaron y saquearon Asur, la antigua y sagrada capital de Asiria. Luego, en el año 612 a.C., el ejército combinado de medos y babilonios asaltó Nínive, la ciudad más grande del mundo en aquel entonces. Tras un asedio de 3 meses. La caída de Nínive marcó el fin del imperio asirio, que había aterrorizado a sus vecinos durante siglos. Poco después de la caída de Asiria, los medos emprendieron una campaña contra el reino de Urartu para eliminar a un posible rival. Durante esta campaña se tomaron fortalezas clave, se destruyeron centros de poder urartianos y se desarticuló el sistema administrativo. Hacia mediados del siglo VI a.C., debilitado por ataques externos y un declive interno, Urartu había perdido su independencia para siempre y fue absorbido por el Imperio Medo. La caída de Asiria transformó el orden mundial. Los medos y los babilonios se repartieron su legado y Media comenzó a expandirse hacia el oeste, adentrándose en el corazón de Asia Menor. Esto la puso en conflicto con otro poderoso reino regional, el reino de Lidia, gobernado por el rey Aliates. Comenzó una larga guerra de 5 años, en la que ninguna de las partes logró obtener una victoria decisiva. El punto de inflexión llegó en el año 585 antes de la Era Común, durante otra batalla más. En pleno fragor del combate, se produjo un eclipse solar total, un acontecimiento que, según Heródoto, el filósofo griego Tales de Mileto había predicho. La repentina oscuridad fue percibida por ambos ejércitos como un presagio aterrador de los dioses. Los guerreros dejaron de luchar y depusieron las armas. Por mediación de los reyes de Babilonia y Cilicia, se firmó un tratado de paz. El río Halis, actual Kızılırmak en Turquía,
fue reconocido como la frontera entre ambas potencias, y la paz se selló con un matrimonio dinástico. Astiages, hijo de Ciáxares, contrajo matrimonio con Arienis, hija de Aliates. Este acontecimiento consolidó el nuevo equilibrio de poder que había surgido en la región tras la caída de Asiria. El apogeo del Imperio Medo resultó ser efímero. El destino del estado quedó sellado durante el reinado de su último rey. Astiages, hijo de Ciáxares, gobernó desde el año 585 hasta el 550 a.C. Su reinado parece haber sido una época de paz y estabilidad. Sin embargo, fue durante su gobierno cuando su vasallo en el sur de Irán, Ciro II, el rey persa de la ciudad de Anshan, en la región de Pars, comenzó a ascender en poder, entrando en la historia como Ciro el Grande. Para entonces ya había surgido en Media una facción opositora bastante poderosa dentro de la nobleza, encabezada por un tal Harpago. Insatisfechos con las políticas de su rey, comenzaron a buscar posibles aliados y dirigieron su atención hacia Ciro, instándolo a unirse a su causa. A su vez, el rey persa persuadió sin dificultad a sus compatriotas para que se rebelaran contra los medos. Primero los envió a realizar trabajos forzados y al día siguiente les ofreció un gran banquete, tras el cual les planteó una elección: trabajar penosamente bajo el dominio del rey medo o derrocarlo y disfrutar de una vida fácil. Es evidente que los persas llevaban mucho tiempo resentidos bajo la supremacía meda, así que su respuesta no fue en absoluto una sorpresa. Como el campamento medo estaba dividido, los persas vencieron con relativa facilidad. En la primera batalla, Astiages nombró a Harpago como comandante y terminó casi tan pronto como comenzó. Harpago ya se había puesto abiertamente del lado de Ciro, llevando a sus tropas para unirse al ejército persa. Habiendo perdido a sus mejores fuerzas sin combatir, Astiages reunió a todos los que pudo para la siguiente batalla, incluidos los ancianos. Detrás de la fuerza principal, incluso apostó un destacamento de barrera encargado de matar a cualquiera que intentara huir del campo de batalla. La batalla decisiva cerca de Pasargada duró 2 días. Según la leyenda, los persas estaban a punto de rendirse ante el embate de los medos, pero se sintieron avergonzados por sus esposas y hallaron la fuerza para cambiar el curso de la batalla. La rebelión terminó en el año 550 a.C. Durante los 2 años siguientes, todos los territorios que habían pertenecido al reino medo también se sometieron a los persas. Después de capturar a Astiages, Ciro no solo le perdonó la vida, sino que incluso lo nombró gobernador de Hircania. Una parte de la nobleza meda que se había aliado con los persas conservó sus privilegios. El recién formado estado conservó el sistema de gobierno medo, y dado que el padre de Ciro, Cambises, se había casado con la hija de Astiages, el propio Ciro era nieto del rey depuesto y por lo tanto ni siquiera se le consideraba un usurpador. Fue en esencia un cambio de dinastía gobernante dentro de una estructura imperial unificada de Irán. Los persas no destruyeron el estado medo, lo heredaron. A ojos del mundo exterior, como los griegos, durante mucho tiempo se consideró que el nuevo poder era un reino conjunto de los medos y los persas. Incluso las guerras contra los persas, emprendidas más tarde bajo Darío el I, seguían siendo denominadas por los griegos como las guerras médicas. La idea de restaurar una Media independiente siguió flotando en el aire durante algún tiempo. En el año 522 a.C., estalló una rebelión meda contra los persas. Estaba encabezado por un miembro de la antigua dinastía real llamado Fraortes, quien se proclamó rey. Por un breve momento, los rebeldes lograron restablecer el dominio medo sobre una parte considerable de sus antiguas tierras. Sin embargo, el rey persa Darío el I aplastó brutalmente la revuelta. El pretendiente Fraortes fue ejecutado en Ecbatana, y a partir de entonces no se volvió a oír hablar de una Media independiente. La historia del reino medo es un ejemplo vívido de cómo, bajo la presión de amenazas externas, tribus dispares lograron consolidarse y formar un estado poderoso. Aunque su propio imperio fue de corta duración, su importancia fue profunda. Media estableció el primer modelo imperial iraní, que más tarde fue adoptado y ampliado hasta proporciones sin precedentes por los aqueménidas,
convirtiéndose en un puente entre las antiguas civilizaciones semitas de Mesopotamia y una nueva era de dominio iraní.